Para ser director de orquesta tienes que sí o sí ser compositor. Hola directores, el día de hoy vamos a hablar acerca del mito número 6 de la dirección orquestal, los cuales ya habíamos dejado un poco de lado, y esta vez vamos a hablar específicamente del mito que dice que para convertirte en director de orquesta primero tienes que estudiar composición. Ya déjame decirte que esto es totalmente falso, no obstante ello no significa que estudiar composición o en el futuro o que ya hayas estudiado composición no significa que sea, digamos, algo negativo, es algo totalmente positivo y válido. Antes de hacer este vídeo estuve analizando de dónde puede que venga este mito, puesto que este mito ya lo había escuchado en Perú e incluso no solamente de una persona, sino de varias personas. Y resulta que yo pienso que este mito vino con compositores tal vez como Mahler, o compositores como Weber, o compositores tal vez como Bernstein, que incluso era prácticamente un solista a la vez. Y el hecho que la gente vea, digamos, ese tipo que hace de solista, el tipo que hace de director de orquesta, el tipo que hace a la misma vez de compositor, pienso que daba en el público la sensación de un sabelotodo. Mientras que por el otro lado existían otros directores de orquesta, como el ejemplo que siempre me gusta mencionar, Carlos Kleiber, que fue un director de orquesta que, digamos, no era ni el mejor pianista ni el mejor instrumentista, pero a la misma vez se posicionó como un buen director de orquesta porque tenía los otros rasgos que eran muy importantes para esa carrera. Y a continuación te quiero contar un poco acerca de mi experiencia personal aquí en Alemania y cómo funciona esto de, digamos, de la composición con la dirección. Cuando tú estudias dirección de orquesta aquí en Alemania, o por lo menos desde mi experiencia personal, pasa que tú tienes clases a la misma vez de composición entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque esas clases de composición son prácticamente las mismas que reciben muchos otros estudiantes que no estudian tampoco composición, o que estudian tal vez un instrumento, o que estudian para ser profesores. O sea, es un grado de composición súper básico que está mezclado, digamos, con teoría musical. O sea, aprendes teoría musical y a la misma vez que te enseñan a, por ejemplo, cómo se ha estructurado una fuga, te hacen componer pequeñas fugas, por ejemplo. O posteriormente te enseñan cómo está estructurada una sonata y te hacen componer el inicio de alguna sonata. O te dan un tema ya previamente establecido o tú tienes que crear algo desde cero, ¿no? La cuestión es que cuando te enseñan esto, el objetivo no es que te conviertan en un compositor famoso ni que te conviertan simplemente en un buen compositor. La idea es solamente que aprendas una estructura básica y a partir de ello desarrolles un sentimiento hacia la música de tal forma que te puedas conectar mucho más con ella. Así, cuando ya te vas a, digamos, a ver una obra de verdad, tal vez una sinfonía de Mozart donde está tal vez todo en forma de sonata, entonces ya te vas a dar cuenta tal vez de que esto es aquí, pasa esto y aquí pasa esto. Obviamente esto es algo bastante teórico, lo cual no significa que no te va a servir, solamente que al momento de analizar una obra, yo pienso, o yo estoy casi seguro que como directores no tenemos que enfocarnos solamente en la teoría. El meter tu cabeza solo en la teoría hace que te vuelvas, digamos, un director rutinario. Tú tienes que dar mucho más sentido a tu intuición también. En una ocasión leí en un libro que decía que el 50% de las decisiones que tomamos con la razón son positivas, mientras que el otro 50% que tomamos con la intuición también son positivas. Entonces, digamos, la balanza está totalmente equilibrada. Ello quiere decir que si tomas decisiones como la razón o con intuición, digamos que el nivel de asertividad va a ser prácticamente el mismo. Estas cosas tienes que ir jugándolas y mezclándolas. Por ejemplo, te das cuenta que existe un acorde de dominante, Re7, y entonces dices que ese Re7 desde la parte teórica ya tiene, digamos, esa sensación de tensión en el sonido. Entonces, la cuestión es que cuando tú tocas ese mismo acorde, imagínate que hubiera una persona que no conoce nada sobre música, que no ha escuchado antes música clásica, de verdad solamente tiene una intuición por la música, que ha escuchado mucha música popular, por ejemplo, y le tocas ese Re7, su sensación va a ser de que ahora necesita venir tal vez el acorde mayor, en sol mayor, por ejemplo, o sol menor, o tal vez la tónica paralela, pero la cuestión es que lo que ha hecho que esa persona encuentre esa sensación es solamente su intuición. De la misma forma, como directores de orquesta, no siempre debemos basarnos todo en lo que dice la teoría. Muchas veces tenemos que darle más cabida a nuestra intuición para que todo fluya de una forma mucho más natural. Entonces, resumiendo este mito, no necesitas ser compositor, lo cual no significa que si en caso ya lo hiciste o lo piensas hacer, sea algo totalmente negativo. Espero que este video te haya gustado y obviamente, si lo fue, te pido que lo compartas como siempre por aquí. Y entonces nos vemos en un próximo video donde hablaremos mucho más acerca de dirección orquestal. ¡Hasta la próxima!